tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra cápsula de hoy. Yo soy Rómulo Aponte, contador público con especialización en Derecho Tributario y aparte de eso, pues ejerzo como docente en fases de la UCB. Trabajo en el libre ejercicio de la profesión en las firmas Aponte Espinosa y Asociados y Auditores Externos de Venezuela. Y estamos aquí hoy para hablar de cómo organizar mis facturas y recibos siendo emprendedor. Y entrando directamente en materia, debemos aclarar de que cuando tenemos recibos no son un documento válido legalmente para amparar ventas o compras, aun cuando pueden utilizarse para soportar otro tipo de operaciones, tales como pagos o abonos, controles de ejecución de trabajo y otros similares. Pero para soportar las ventas, tengo que trabajar con facturas, notas de débito, notas de crédito o notas de entrega que están regidas principalmente, aunque no únicamente, por la Providencia 0171, que es una providencia de normas generales de facturación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de facturas, tenemos que tener claro que en función de la normativa vigente, tenemos 4 medios de emisión. Tenemos máquina fiscal, factura digital, formato y forma libre. La máquina fiscal, como pueden ver por acá en la imagen, me genera un ticket de caja fiscal, que es el equivalente entonces de lo que sería la factura. La factura digital genera un archivo electrónico o una factura digital, y si tienen pues dudas sobre esto, no nos vamos a ampliar hoy porque en la cápsula de abril dimos una explicación amplia sobre lo que era la factura digital. Hoy vamos a enfocarnos un poco más sobre las facturas de papel que se genera, ya sea que tengas como medio de emisión formato o forma libre. Cuando estamos trabajando, ¿verdad?, con factura digital, es en función de la Providencia 0121, que puede ser de que yo la esté trabajando porque estoy obligado a factura digital o porque la estoy trabajando opcionalmente, como repito, pueden ver en nuestra cápsula formativa del mes de abril. Con respecto a la máquina fiscal, ella se rige en función de lo dispuesto en el artículo 8 de la Providencia de Normas Generales. Esta providencia, para darles un pequeño resumen acá, en ese artículo 8 nos dice que si yo le vendo más a consumidores finales que a no consumidores finales, es decir, a contribuyentes, y si mi actividad, el bien que yo estoy vendiendo o el servicio que estoy vendiendo está dentro de una lista que está en ese artículo número 8, entonces yo estoy obligado al uso de máquina fiscal. Entonces, si usted quiere saber si está obligado al uso de máquina fiscal, vaya al artículo 8, revise esa lista, es una lista bastante extensa, así que es muy posible que su bien o servicio esté dentro de esa lista. Y tiene que también verificar si usted le vende más a consumidores finales o a contribuyentes del IVA. Dicho de otra manera, si yo le vendo mucho más a empresas que a consumidores finales, entonces no debería estar obligado al uso de máquina fiscal, aun cuando mi bien o mi servicio que yo vendo esté dentro de la lista. Si le vendo más a consumidores finales y mi bien o mi servicio, cualquiera de los que yo venda está dentro de la lista, estaría obligado al uso de máquina fiscal. Ahora bien, con respecto a lo que son las facturas de papel, si yo estoy utilizando facturas de papel, es decir, facturas físicas, estoy trabajando con uno de dos medios de emisión. Uno es formato y otro es forma libre. El formato, ¿verdad?, es aquella factura que trae todos los cuadros, es decir, donde uno puede colocar los detalles de lo que es la factura, el nombre de a quien le emito, etcétera, ¿ok? Y se puede elaborar a mano, es decir, se puede llenar manualmente con un bolígrafo o se puede imprimir sobre ella, pues si uno adecua ya sea un sistema, o antes se utilizaba el Excel, pero como ya vamos a ver, no lo podemos utilizar en este momento. En todo caso, entonces, cuando yo estoy emitiendo facturas a través de formatos, yo puedo hacerlo o manualmente o impreso. En el caso de la forma libre es aquella factura que cuando viene de imprenta tiene solamente arriba los datos de la empresa que está emitiendo la factura, es decir, los datos nuestros si emitimos la factura, y en la parte del pie de página los datos de la imprenta, y su nombre justamente es forma libre. Y todo el resto nosotros lo tenemos que colocar
imprimiendo, ¿ok? Incluyendo los cuadros o los diversos sitios que tenga la factura. La diferencia principal, repito, si nosotros vemos la forma libre desde imprenta trae ese nombre, forma libre, mientras que si yo estoy trabajando con formato desde imprenta debe traer el nombre del documento, si es una factura, si es una nota de crédito, si es una nota de débito. En el caso de la forma libre, el nombre del documento, factura, nota de crédito, nota de débito o nota de entrega, se lo ponemos cuando lo imprimimos, no viene de imprenta. Total que entonces, como podemos ver acá en nuestra imagen, si yo tengo formato, el documento puede ser elaborado manualmente o puede ser impreso. Si yo tengo forma libre, solamente puedo imprimir, porque en forma libre no se puede hacer manual, como ya vamos a rechequear en función de un artículo de la normativa que vamos a conversar dentro de poco. Pero lo importante es que si ustedes ven acá en nuestra figura, estamos dejando de que ya sea impreso en formato o impreso en forma libre, esa impresión hoy en día debe hacerse con un sistema homologado. Pasamos a la siguiente lámina, vemos que eso es en función de la Providencia 0121 que fue emitida en diciembre de 2024 y que se hizo obligatorio desde marzo de 2025, específicamente el 19 de marzo de 2025. Si desde esa fecha acá usted hace facturas impresas en formato o en forma libre, esa impresión tiene que hacerla con un sistema homologado por el CENIAT. Si bien en los primeros meses la administración tributaria pues ha sido un laxo porque, es decir, ha sido laxa y ha dejado un poco correr con flexibilidad, ya que habían pocas proveedores de sistemas que tuvieran la autorización, que tuvieran los sistemas homologados, ¿ok? Ya ha pasado bastante tiempo desde marzo, ya hay bastantes proveedores de sistema homologado y por tanto es importante que usted tenga presente que si usted está haciendo facturas impresas y no lo está imprimiendo con un sistema informático que esté homologado, entonces significa que usted no está a derecho. Y por cierto, que para reforzar esto y entenderlo mejor, si nosotros pasamos a la siguiente lámina, ¿verdad? ¿Cómo es eso entonces de que el sistema homologado, mi factura impresa? Bueno, el artículo 6 de esa providencia de normas generales, la 0171 que yo les comentaba, que es la providencia general, especifica ese artículo 6 en su numeral 1, dispone la emisión sobre formatos elaborados por imprentas autorizadas. Es decir, la forma de emisión formato se deriva del numeral 1 del artículo 6 y el numeral 2 dispone la emisión sobre formas libres. Es decir, entonces el numeral 1 nos genera la capacidad de emitir con formato o la posibilidad de emitir con formato y el numeral 2 nos genera la posibilidad de emitir facturas con forma libre. Y ese numeral 2 de la forma libre expresa que en ningún caso las facturas y otros documentos podrán emitirse manualmente sobre formas libres. Por eso que conversábamos anteriormente de que si yo emito con formato, sí puedo hacerla impresa o manual, pero si emito con forma libre, es de manera obligatoria impresa que la factura debe hacerse. Por cierto que el numeral 3 de esa misma, del artículo 7 de la misma Providencia 0171 define los sistemas computarizados para la emisión de factura como una herramienta tecnológica informática que permite imprimir las operaciones realizadas sobre los formatos o formas libres. Es decir, esos son los sistemas que deben ser homologados. ¿Cuáles son los principales requisitos para los sistemas homologados? Garantizar la integridad, confiabilidad, conservación, trazabilidad, inalterabilidad de los registros, remisión al CENIAT de los registros que sean requeridos, llevar el registro de eventos e interacciones con el sistema durante su uso, permitir la corrección o anulación de la factura solo mediante notas de débito o crédito, garantizar que todos los datos registrados estén correctamente fechados con indicación de la hora y otorgar una clave de consulta al CENIAT con acceso al sistema, así como a la interfaz de programación. Es decir, fíjense lo que está sucediendo acá, que ahora estos sistemas con los cuales nosotros imprimimos factura, ¿ok? Que hay muchos a nivel comercial en el mercado, tienen que haber sido aprobados y en función de eso homologados por el CENIA mediante el cumplimiento de las condiciones que tenemos acá, donde fíjense que ya el CENIA va a tener una clave con la cual pudiera acceder a cualquiera de estos sistemas. Y una cosa importante, fíjense, aquí hay una parte que dice permitir la corrección o anulación de la factura solo mediante notas de débito o crédito. Es decir, si antes nosotros se nos añadaba una factura, nosotros podíamos anular la factura y sencillamente pues la factura quedaba anulada y se declaraba en cero. Ya ahora no se puede hacer eso, sino que si usted, por ejemplo, cuando está haciendo una factura impresa, entonces
ya sea con formato o con forma libre, la factura se le daña, el sistema no lo deja anular la factura, sino que usted tiene que entonces emitir una factura, perdón, una nota de crédito que anule la factura, ya sea total o parcialmente, de acuerdo a la situación, ¿ok? Y por eso ya no vamos a tener como tal facturas anuladas directamente. Los proveedores de estos sistemas informáticos tienen unas responsabilidades y obligaciones importantes que acá las vamos a comentar como que para nosotros, para que nosotros, pues como emprendedores también entendamos por qué son tan delicados estos sistemas y por qué son tan cerrados estos sistemas. Estos proveedores, ¿verdad? Tienen responsabilidades porque fíjense que se asigna de manera directa al desarrollador y al proveedor responsabilidad por cambios no autorizados que realice el usuario. Es decir, que si usted, usuario, emprendedor, modificara el sistema, ellos son responsables. Así que ellos, por supuesto, van a tomar todas las precauciones para evitar que usted pueda manipular ese sistema. Serán sancionados como coautores cuando los usuarios utilicen su sistema para realizar u omitir registros que conlleven a defraudación tributaria. Ellos tienen prohibido vender sistemas no homologados, no facilitar programas que permitan doble contabilidad, imposibilitar conexión de dispositivos no homologados y notificar al CENIAT alteraciones del sistema. Así que si ellos, lo que le proveen el sistema, entonces detectan que usted lo ha modificado de alguna manera, ellos lo van a notificar porque están obligados a notificar esa irregularidad a la administración tributaria. Es importante que también usted tenga presente de que cuando nosotros hablamos de que el sistema está homologado, no solamente está referido específicamente a una casa de software. Usted dice la casa de software A está homologado. Bueno, ese programa A está homologado, pero cuidado porque se homologan las versiones específicas, ¿ok? Las últimas versiones serían las que estarían homologadas. Es decir, yo puedo tener a lo mejor un programa A que el CENIAT está homologado y usted lo verifica, está en la lista, en el portal del CENIAT, la casa de software, ¿verdad? A aparece como homologado, pero tiene que usted verificar que esa versión que usted tiene fue homologada. En resumen, si soy un emprendedor que no estoy obligado al uso de máquina fiscal, ni tengo comercio en línea y por tanto no estoy obligado al uso de factura digital, yo puedo optar por forma libre, formato o pudiera trabajar factura digital como opcional, porque acuérdense que la factura digital yo pudiera estar obligado, pudiera ser opcional. Si opto por formato, yo puedo hacer mi factura manual, pero también puedo optar por formato y decidir que mi factura, que mi formato de factura se va a imprimir, pero en ese caso debo utilizar un sistema automatizado, un sistema homologado. Si opto por forma libre, como esa no se puede hacer de manera manual, obligatoriamente debo imprimir esa factura utilizando un sistema homologado. Y si opto por factura digital, debo contratar una imprenta digital y solicitar mi autorización. En nuestra cápsula de abril, ¿verdad? Yo repito, puedo trabajar con factura digital porque estoy obligado o porque me voy por esa opción, en cuyo caso pido una autorización y lo pueden ver allí en esa cápsula, que está explicado con bastante detalle. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de documentos? Ya que tenemos claro lo que es toda la parte normativa, legal, que es muy importante, ¿verdad? Sabemos que podemos trabajar entonces recibos para soportar ciertos tipos de operaciones, pero no podemos utilizar recibos para soportar nuestras ventas, no podemos utilizar recibos para soportar nuestras compras, porque no son un documento válido para soportar una compra. Sí puedo utilizarlo para otros tipos de controles, ya sea internos, administrativos. Yo puedo enviar un recibo, por ejemplo, para verificación de recepción, entendiendo que eso no es una nota de entrega, eso sí, ¿ok? Yo puedo tener recibos para verificar pagos, para verificar abonos, ¿ok? Pero si vamos a estar hablando, por ejemplo, de las facturas que yo recibo de mis proveedores, esas facturas de compra deben cumplir con los requisitos legales para que puedan soportar el gasto a nivel de lo que es impuesto sobre la renta, así como soportar el crédito fiscal a nivel de lo que es IVA. Aquí vamos a enumerar rápidamente algunas de las características más importantes, ¿verdad? Para yo revisar en mis facturas de compra, porque yo debo verificar que las facturas cumplen los requerimientos legales. Obviamente, esas facturas, ¿verdad? Tienen que ser facturas digital, tienen que ser factura sobre formato o factura sobre forma libre. Todo lo que es las facturas físicas, entiéndase, la factura de formato o de forma libre tiene que tener número de control, número de documento,
el nombre del documento, si es factura, nota de crédito, nota de débito, el nombre o la razón social nuestro, ¿verdad? Porque el proveedor nos está vendiendo a nosotros, nuestro número de RIF, tiene una fecha de emisión en 8 dígitos. Es importante que la fecha de emisión del documento no puede decir 9 de diciembre escrito, sino debería ser 9/12/2024, por ejemplo. Si es ticket de máquina fiscal, no lleva número de control ni datos de la imprenta, pero sí lleva el ticket fiscal, logotipo MH al final, ¿verdad? Seguido del número de registro de la máquina con al menos 3 espacios en blanco. Si yo voy a emitir, o sea, voy a hacer mis facturas de venta, no las estoy haciendo en digital ni en máquina fiscal, sino a través de formato o forma libre, ¿verdad? Para facturas físicas de venta, se recomienda un original y 2 copias. Si me lo permite el presupuesto, es preferible, aparte del original, pedir 2 copias. A veces pedimos una sola copia, pero resulta que nosotros debemos tener de manera obligatoria un correlativo y que se hace, por supuesto, con una copia, porque el original va para el cliente. Entonces, ese correlativo que es obligatorio para los entes reguladores, tales como la alcaldía en caso de patentes o el CENIAT, ¿verdad? Para muchos otros impuestos. Entonces, si yo solamente, repito, tengo una copia y esa está en el correlativo y puede que me haga falta una factura, una copia adicional para controlar aspectos administrativos tales como el control de cobranza, control de recepción y otros. Por tanto, dentro de lo posible, repito, si tengo facturas físicas de formato o forma libre, se recomienda original y 2 copias por lo menos. Para el correlativo de las facturas físicas, las mismas deben archivarse ordenadas por el número de control. Tengan presente entonces que si nosotros estamos trabajando con forma libre, acuérdense que en una forma libre usted es libre de imprimir cualquier tipo de documento, llámese una factura, llámese una nota de débito o una nota de crédito. Entonces el orden allí está es en función del número de control y no en función del tipo de documento. Yo puedo tener allí, voy a tener factura en mi correlativo, factura, 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 y luego viene, pues en un número de control que viene, pues se salta porque se va para una nota de crédito o se utiliza luego una nota de débito y todo esto es perfectamente legal. Lo que tenemos que tener cuidado es que ese orden del número de control, por supuesto, también vaya en función o en concordancia con el orden cronológico. Ahora bien, de ser posible, se recomienda un sistema dual de archivo, físico y digital. Es decir, sería lo ideal yo tener todas mis facturas digitales, pero también mis soportes de pago, mis soportes de cobro, ¿ok? Pero se recomienda tenerlo físico y digital para la mayoría de los soportes. Aquí podemos estar hablando de estados de cuenta bancario, soportes de transferencias, declaraciones impositivas. Si por razones de costo o de logística una impresora es cara, entonces no se me hace muy complicado tener la parte física de todos los documentos, ¿ok? Entonces, mínimo, tener un buen archivo digital, cosa de que si me es requerido por un ente tributario, pues yo pueda dar los soportes adecuados, también porque yo lo necesito como emprendedor para trabajar, ¿ok? Tener acceso a todos estos documentos. Tengan presente, por ejemplo, en el caso de las declaraciones impositivas, tenerlas archivadas en digital. Acuérdense que el portal pues me da esas declaraciones en digital. Si yo tengo la posibilidad, ya lo decimos, pues la imprimo en físico y la tengo en una carpeta en físico, bien organizadita, pero si no, mínimo por lo menos tenerla en un buen archivo digital. Por cierto que en el caso de las declaraciones impositivas, cuando usted presenta una declaración, ya sea de IVA, ya sea de impuestos sobre la renta, ¿ok? Y todas estas obligaciones del CENIAT, el sistema, lo que es el portal del CENIAT, emite una planilla de pago. Tenga presente que usted debe bajar entonces la planilla de pago en digital antes de hacer la cancelación del impuesto, porque después que usted cancela el impuesto, esa planilla desaparece. Si usted no la dejó guardada en digital, entonces no tiene acceso a ella, porque, repito, ella sencillamente desaparece cuando está cancelada. Y entonces nosotros es bueno que tengamos un ejemplar ya guardado en digital, cosa de que luego tengamos allí una verificación fácil de cuál fue el tributo que se canceló con cada una de las planillas. Si tenemos limitaciones para imprimir, podríamos estar trabajando con 2 archivos digitales. Es decir, si yo la mayoría de mis cosas las tengo en digital y no las tengo en físico, entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, de que usted tenga un archivo digital en un sitio donde está centralizando sus operaciones, llámese su oficina, pero entonces genere una especie de espejo donde voy archivando todo
en un sitio que sea una dirección física distinta para evitar que se me vayan a perder, pues. En este caso, usted puede usar correos, puede usar la nube, ¿ok? También es importante cuando usted arma los archivos digitales, una correcta organización de lo que son las carpetas. Es decir, de que cuando uno archiva, pues uno archiva digitalmente dentro de carpetas y un orden adecuado es importante, no dejar todo en una sola carpeta donde te va a buscar y a lo mejor tiene 300 archivos, 200 archivos, sino separarlos por sus carpetas que me vayan dando los tipos de documentos. Llámese si estamos hablando, por ejemplo, de declaraciones de IVA, llámese si estamos hablando de pagos, estados de cuenta. Recuerde que tener bien organizados los documentos nos permite ubicar con facilidad la información necesaria para hacer mensualmente los libros de compras y ventas si lo estamos haciendo nosotros mismos, si nosotros presentamos nuestra declaración porque no tenemos la disponibilidad económica de pagarle a un contador. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos bien organizados los documentos, hacemos estos libros de compra y venta de una manera más fluida. Y también podemos ubicar rápida y eficazmente la información que sea necesaria en un momento determinado. Recuerde que usted muchas veces necesita verificar por razones justamente de la logística de las operaciones, cómo fue que me pagaron una factura, cuándo fue que me la pagaron. A veces entonces hay una duda, el cliente dice que pagó tanto y usted dice, oye, yo me acuerdo que nada más me pagó la mitad. Entonces, si usted tiene todos sus documentos archivados, no solamente bien organizados, sino que estén accesibles, usted puede rápidamente ubicar la información. Repito, no solamente inclusive estamos hablando de mis clientes, también de los pagos. Si un proveedor me está cobrando algo que yo considero que ya lo pagué, yo ubico rápidamente el soporte de lo que es el pago, ¿ok? Si necesito verificar salidas o entradas en mis cuentas bancarias, tener un rápido acceso a mis estados de cuenta, todo esto es importante y nos ayuda a tener un mejor manejo de lo que son nuestras operaciones. Con esto estamos cerrando este tema. Vamos a darle gracias por su atención y bueno, si hay preguntas, estamos a la orden.